Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Controlaba todo. Tenía su cara en las monedas y su nombre en la capital. Pero la noche que lo emboscaron, nadie salió a defenderlo. Rafael Leonidas Trujillo, dictador de República Dominicana desde 1930. Gobernó con puño de hierro por más de 30 años. Tortura, represión, censura. Tenía control total del Estado, la prensa y hasta la iglesia. Pero el poder absoluto crea enemigos absolutos. Y el miedo no dura para siempre. El 30 de mayo de 1961, Trujillo viajaba solo por la carretera hacia San Cristóbal. No llevaba escolta, estaba confiado, sintiéndose intocable. Pero ese día lo esperaban un grupo de exfuncionarios, militares y opositores. Le prepararon una emboscada armada. Le dispararon decenas de veces. Trujillo cayó herido y trató de huir. Lo rematan a quemarropa y muere ensangrentado, solo y tirado en el asfalto. Su cadáver es recogido a escondidas. El régimen intentaba ocultar lo ocurrido, pero el mito del invencible se rompió en segundos. Su familia huyó, sus estatuas cayeron y su ciudad volvió a llamarse Santo Domingo. Trujillo no murió en la cama, ni en el poder. Murió como vivió, violento, odiado y temido incluso en su muerte. Este se robó un país, escapó con millones y creyó que el exilio lo protegería. Pero la revolución no olvida y la justicia a veces viaja en dinamita. Anastasio Somoza, último heredero de una dinastía familiar que gobernó Nicaragua durante más de 40 años. Era un dictador brutal, aliado fiel de Estados Unidos, enriquecido a costa del Estado, y responsable de asesinatos, censuras y desapariciones. En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional logra lo impensable: expulsar a Somoza. Somoza huyó en un helicóptero, con maletas llenas de dólares. Dejó un país en ruinas, miles de muertos, y se instala en Paraguay, como si nada hubiera pasado. Ya establecido, vive como millonario en Asunción, protegido por el dictador Stroessner. Tenía mansiones, autos blindados, seguridad privada y la idea de que la revolución había quedado atrás. Pero el Frente Sandinista de Liberación Nacional no lo perdona. Y decidieron enviar un mensaje al mundo: los dictadores no mueren en paz. 17 de septiembre de 1980. Somoza sube a su Mercedes blindado, pero un comando guerrillero lo intercepta con lanzacohetes. Impactaron directamente y el auto explota. Somoza muere calcinado, con su chofer y su guardaespaldas. No hubo juicio, no hubo funeral de Estado, solo cenizas y metal retorcido. Su tumba quedó en Paraguay, vacía de historia, llena de vergüenza, y Nicaragua siguió escribiendo la suya, con sangre, sí,
pero sin verdugo. Este bombardeó un palacio. Gobernó con puño y con fusil. Y cuando cayó, nadie lloró más fuerte que su propio miedo. Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército chileno, líder del golpe de Estado del 11 de septiembre contra Salvador Allende. Pinochet estableció una dictadura que duró 17 años. Más de 3.000 asesinados o desaparecidos, cientos de miles exiliados, centros de tortura, represión sistemática y una constitución hecha a su medida. En 1990 dejó el poder, pero se asegura impunidad. Se mantiene como jefe del ejército, luego como senador vitalicio, y durante años evita tribunales y extradiciones. Pero en 1998, mientras viajaba a Londres, la justicia lo alcanza. Fue detenido por crímenes de lesa humanidad. Chile entra en crisis, y aunque no es extraditado, el mito de la impunidad comienza a romperse. De regreso a Chile, enfrenta múltiples causas judiciales, violaciones a los derechos humanos, corrupción y cuentas ocultas en bancos extranjeros. La fortuna secreta de Pinochet fue de más de 20 millones de dólares. Y esta fortuna rompe la narrativa del patriota incorruptible. Pero Pinochet nunca pisa una cárcel, nunca escucha una sentencia final. El 10 de diciembre de 2006, Pinochet muere en su cama, hospitalizado, viejo, con el país dividido y con más de 300 querellas aún activas. No tuvo funeral de Estado, no fue enterrado con honores. Su cuerpo fue cremado para evitar una tumba incómoda. Pinochet murió sin justicia formal, pero con el repudio de medio país y el silencio incómodo del otro medio. Fue presidente por la fuerza, dictó con sotana y metralla, y terminó sus días donde nunca imaginó, tras las rejas y sin aplausos. Jorge Rafael Videla, general argentino y líder del golpe militar de 1976. Videla inicia la etapa más sangrienta de la historia argentina, la dictadura cívico-militar. Su régimen dejó más de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, robos de bebés, ejecuciones extrajudiciales, tortura sistemática y terror de Estado planificado. Tras la recuperación democrática en 1983, Videla fue juzgado y condenado a cadena perpetua en 1985. Fue un juicio histórico que marcó a América Latina. Pero en 1990, el presidente Carlos Menem lo indulta. Sale libre, camina por las calles, da entrevistas. La impunidad parece eterna, pero no. En 2007, los indultos son anulados. Videla vuelve a prisión, y esta vez sin privilegios. En 2010, recibe una nueva condena por delitos de lesa humanidad, y en 2012, otra por robos sistemáticos de bebé. El 17 de mayo de 2013, Videla muere en la cárcel, con 87 años, solo, sin uniforme, sin homenajes. A Videla lo encontraron muerto en el baño. Se había golpeado la cabeza. No hubo ceremonia oficial, no hubo bandera, solo un parte médico y un país que respiró.
Y murió como no mueren los presidentes, sin respeto, sin historia oficial y con el sello imborrable de un genocida. Duró 35 años en el poder, pero cuando cayó, nadie salió a defenderlo, ni siquiera sus propios generales. Alfredo Stroessner, general paraguayo, que gobernó de 1954 a 1989. Su gobierno fue un régimen autoritario, con apariencia de legalidad, elecciones amañadas, culto a la personalidad, alianza con la iglesia, el ejército y el silencio. Su dictadura dejó más de 400 desaparecidos, cientos de presos políticos, una red de espionaje interna conocida como el Archivo del Terror, y un país congelado por décadas. Fue uno de los pilares de la Operación Cóndor, coordinada con Pinochet, Videla y los demás. Su país fue refugio de criminales nazis y dictadores caídos. Pero en 1989, un golpe liderado por su propio consuegro, el general Andrés Rodríguez, lo saca del poder. No hubo resistencia, ni tiros, ni mártires. Stroessner huyó a Brasil, donde vivió exiliado durante 17 años, con mansión en Brasilia, una vida cómoda, alejado del ruido político, pero absolutamente solo. Paraguay nunca pidió su extradición, pero tampoco lo reclamó. Lo borraron como si nunca hubiera estado. En 2006, Stroessner muere en un hospital militar en Brasil, a los 93 años, sin honores, sin funeral de Estado, sin banderas a media asta. Su cuerpo fue enterrado allá. Ni siquiera vuelve muerto a su país, porque su nombre para muchos es sinónimo de atraso, represión y vergüenza nacional. Primero mandó con tanques, luego con votos, y al final murió con honores, como si nada hubiera pasado. Hugo Banzer Suárez, general boliviano, que en 1971 da un golpe de Estado y asume el poder. Apoyado por Estados Unidos, fue parte del bloque de dictadores del Cono Sur, aliado activo en la Operación Cóndor. Durante su dictadura, de 1971 a 1978, se disuelven partidos políticos, se reprime a líderes sindicales y estudiantes, se tortura, se encarcela, se desaparece, y todo bajo el lema de orden y progreso. Pero cuando la represión interna crece, Banzer deja el poder. Se presenta como un demócrata cristiano. Se postuló a presidente varias veces y en 1997 fue electo democráticamente. Vuelve al poder con traje, no con uniforme. Gobierna hasta 2001 y renuncia por razones de salud. Murió en 2002 en Santa Cruz, Bolivia. Recibió funeral de Estado, bandera nacional, homenajes oficiales y reconocimiento como hombre de la reconciliación. Pero, ¿y la dictadura? ¿Y las víctimas? ¿Y los crímenes? Silencio, olvido institucional y reconciliación sin justicia. Banzer no fue juzgado, no pidió perdón y murió como un estadista, no como un dictador.
Su caso marca una excepción peligrosa. El dictador que se reinventó y fue despedido con aplausos. Se presentó como El Salvador. Disolvió el Congreso en vivo y terminó en la cárcel, aunque todavía hay quienes lo llaman héroe. Alberto Fujimori, presidente del Perú, elegido democráticamente en 1990, pero su gobierno fue otra cosa. En 1992 da un autogolpe, disuelve el Congreso, suspende la Constitución y gobierna por decreto. Se alía con Vladimiro Montesinos, su jefe de inteligencia. Se crean escuadrones de la muerte, se tortura, se desaparece y se asesina en nombre de la guerra contra el terrorismo. En paralelo a esto, se implantan miles de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas sin su consentimiento. Uno de los crímenes menos juzgados y más silenciados. En el 2000, el régimen colapsa después de la difusión de los Vladivideos. Eran prueba de sobornos, corrupción masiva y manipulación mediática. Fujimori huyó a Japón y renuncia por fax. Pero en 2005 viaja a Chile. Un grave error. Es detenido y extraditado a Perú. En 2009 recibe una condena histórica de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La masacre de Barrios Altos, la masacre de La Cantuta, secuestros y corrupción. A pesar de esto, Fujimori sigue siendo una figura divisiva. Para muchos, es el hombre que derrotó a Sendero Luminoso. Para otro, es el arquitecto de un estado mafioso. En 2017, es indultado por razones de salud. El indulto es anulado, luego restituido, luego vuelto a discutir. El 11 de septiembre de 2024, Alberto Fujimori falleció en Lima, a los 86 años, tras complicaciones por un cáncer de lengua. El gobierno de Dina Boluarte declaró 3 días de luto nacional, una decisión que desató más debate que homenaje. Fujimori murió sin haber terminado su condena, sin pedir perdón, sin una revisión profunda de su régimen. No murió fusilado, no murió juzgado, murió siendo dueño del relato y dejó un país congelado en su mito. Fidel Castro, el hombre que gobernó Cuba durante casi 5 décadas, murió el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, en su cama, sin nunca haber respondido por un solo crimen. En vida fue el comandante, el padre de la revolución, el censor mayor, el fusilador de sus propios aliados y el arquitecto del miedo institucionalizado. Sus últimos años los vivió lejos del poder, escribiendo reflexiones, viendo cómo su hermano Raúl tomaba las riendas y asegurándose de que su legado no fuera tocado. No se sabe con precisión de qué murió. El parte médico jamás fue divulgado. No hubo funeral público con su cuerpo, solo cenizas y control absoluto del guión oficial. En Cuba se decretaron 9 días de luto nacional. La prensa lo elevó al nivel de prócer intocable y miles salieron a las calles. Algunos por convicción, otros
por miedo a no hacerlo. No hubo justicia, no hubo comisión de la verdad, no hubo espacio para víctimas, para preguntas, ni para revisión. Fidel murió como vivió, dueño de la palabra, inmune a la crítica, blindado por la historia oficial, y dejó una isla sin respuestas, una revolución vacía y una estatua que no se puede tocar, pero que ya no brilla. Ya cayeron muchos, pero aún quedan los que resisten, aferrados al poder, rodeados de miedo. Daniel Ortega, Nicaragua. Nicolás Maduro, Venezuela, heredero de Chávez. Lukashenko, Bielorrusia, en el poder desde 1994. Miguel Díaz-Canel, Cuba, heredero sin carisma de los Castro. Díaz-Canel no tiene leyenda, solo sostiene un régimen que ya ni los suyos creen en él. Algunos murieron entre balas, otros entre aplausos y muchos en silencio, pero ninguno escapó del juicio del tiempo. Trujillo fue emboscado, Somoza volado por un misil, Videla murió en prisión, Stroessner exiliado y olvidado, Fidel rodeado de control, Fujimori entre flores y repudio. Todos fueron dueños de la vida de otros. Todos escribieron su propio país con represión. Y todos al final murieron con una pregunta clavada. ¿Valió la pena todo el horror para acabar así? Así murieron, unos con castigo, otros con homenajes, pero todos con historia. Y ahí, amigo mío, amiga mía, nadie se salva. Quiero compartirte algo desde el corazón. Este contenido lo hacemos con muchísimo amor, pero detrás de cada video hay horas de grabación y un equipo para que esto sea posible. Por eso estamos lanzando un Patreon con solo $3 al mes. Puedes apoyarnos a seguir creando. En la descripción de este video encontrarás el link. Gracias por estar aquí, de verdad.